Buenas tardes, senador. Preguntarle acerca de unas declaraciones que nos acaba de dar el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, en el sentido de que ya se van a instalar el día de hoy mesas de negociación para el tema de telecomunicaciones en el que va a participar el gobierno federal, pero también los diferentes grupos parlamentarios. ¿Cuál es su opinión y si esto mejora el panorama en términos de la negociación para el caso de telecomunicaciones? Y si también ustedes estarían en la misma sintonía de aprobar en esta semana ley de competencia económica, reforma política, y que quizá el caso de la energética se vea en un extraordinario o incluso, dice Barbosa, ni siquiera, o cabe la posibilidad de que ni siquiera el gobierno federal lo presente. Gracias. Miren, varias cosas. La primera, yo creo que un factor fundamental que nos debe de guiar en la aprobación de las reformas secundarias es que la discusión y el debate sea aquí en el Senado de la República. El día de ayer acordamos llevar a una mesa de trabajo, como lo habíamos previsto, un grupo de legisladores para discutir el tema de telecomunicaciones. Nosotros vamos a acreditar de nuestro grupo a 4 o 5 legisladores, en los cuales van a platicar en estas mesas ya con el resultado de los foros, con la opinión que han vertido algunos de manera privada y de manera pública, con los documentos que nos ha aportado tanto la Organización para la Cooperación, la OCDE, y también lo que nos ha aportado el Instituto Federal de Telecomunicaciones con otro documento, más los documentos que ha generado nuestro propio grupo parlamentario, bueno, nuestro propio partido. Ya tenemos elementos para poder ir a una mesa de trabajo y ver cómo pudiéramos poder avanzar en la discusión de la reforma en telecomunicaciones, que no es una reforma sencilla. El resto de los temas, y hay que decirlo así, para el PAN la prioridad es sacar la reforma político-electoral. Esa es nuestra prioridad. Estamos contra los tiempos en virtud de que el proceso electoral se va a adelantar al mes de septiembre, en virtud de que las votaciones se adelantarán al mes de junio del año que viene, no será en julio la elección. Y eso nos permitirá, o nos obliga, mejor dicho, a tener que sacar la reforma político-electoral. Esa es la prioridad del PAN, la reforma político-electoral, las leyes que integran la reforma político-electoral. El resto de las reformas es prioridad del gobierno. Entonces ahí sí estamos sujetos al acuerdo. Es decir, si hay acuerdo para sacar la reforma en competencia a la brevedad, pues la sacamos. Si no tenemos el acuerdo, pues obviamente lo vamos a diferir. La intención nuestra es que esa reforma salga en este periodo, es decir, antes del día 30. No estamos diciendo que deba salir mañana o pasado, simple y sencillamente que tenemos que ver la forma que salga en este periodo. El resto de las reformas son más complejas y ahí sí necesitamos un gran acuerdo, tanto en telecomunicaciones como en reforma energética. Y bueno, ahí sí nosotros, pues en primer lugar en reforma energética no hay ni siquiera iniciativa presentada, y en Telecom pues ustedes ya han visto la gran cantidad de información absolutamente contraria que se ha presentado, tanto unos a favor y como otros en contra de la redacción, y obviamente tenemos que hacer un trabajo serio, un trabajo disciplinado, un trabajo congruente, y sobre todo cuidar que la reforma en telecomunicaciones atienda a lo que fue la reforma constitucional, y ese va a ser nuestro trabajo. No queremos legislar sobre las rodillas, no vamos a legislar al vapor y no vamos a forzar un acuerdo donde no exista. Lo que queremos es actuar con absoluta responsabilidad, sabiendo que son reformas que necesita el país, pero son reformas que deben redactarse con muchísimo cuidado. Depende del acuerdo. Para nosotros la prioridad es la reforma político-electoral. Se está trabajando, mañana instalamos una mesa a las 9 de la mañana para ya tratar de delinear un acuerdo,
instalamos telecomunicaciones también para trabajar en ello y por supuesto vamos a entrar a trabajar en competencia. De hecho ya hemos estado trabajando en competencia. Lo que necesitamos es el acuerdo. Más importante de las fechas es que haya acuerdo en los contenidos, que haya acuerdo en la redacción del dictamen, y habiendo acuerdo eso lo podemos sacar rápido. El detalle es que si no hay acuerdo, pues obviamente no podríamos avanzar. Entonces lo que sí es que no le vamos a dar fast track a ninguna iniciativa. Necesitamos analizarlas con cuidado y con muchísima responsabilidad. Gracias, coordinador. Preguntarle si esta posición de que para ustedes la prioridad es la política antes de las otras reformas, si la expresó hoy en la mañana en la reunión que tuvieron con funcionarios del gobierno federal y cuál fue la respuesta que les dieron, primero. Y segundo, preguntarle, en el caso de telecomunicaciones, ¿cuándo el PAN podría tener una posición como grupo parlamentario, o existe la posibilidad de que se deje el voto a conciencia, ¿no?, que cada quien vote como quiera? Y la tercera, preguntarle si quiénes de su bancada están participando en la negociación de la reforma política electoral y qué corte de caja tienen sobre los acuerdos. Mañana a las 9 de la mañana vamos a instalar la mesa político-electoral aquí en el Senado y van a participar pues todos los compañeros que participaron en su elaboración y en su redacción en el Comité Ejecutivo Nacional. De hecho, ahorita están siendo notificados para que el día de mañana se presenten a las 9 en la Junta de Coordinación Política, donde van a acreditar también el PRD y el PRI y sus legisladores, y va a participar una parte del gobierno federal que tiene que ver también con la implementación de esta ley. Entonces, mañana a las 9 ya se instalan, les puedo pasar los nombres de quienes van a participar, pero es básicamente quienes vinieron trabajando en la redacción junto con diputados y con el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros en todos los foros, respondiendo a tu segunda pregunta, en todos los foros, en todos los medios y en todas las reuniones públicas y privadas, hemos dicho que la prioridad para nuestro grupo parlamentario es sacar la reforma político-electoral. Y es prioridad no solamente por los contenidos, sino que es prioridad también porque estamos contra reloj, es decir, tenemos un término constitucional que es el día 30 de este mes, y bueno, independientemente que se atraviesa Semana Santa, pues necesitamos agilizar los trabajos porque todavía falta que se envíe a la Cámara de Diputados y que los diputados tengan el suficiente tiempo para poder analizar y resolver el tema de reforma político-electoral. Esa es nuestra prioridad, sin descuidar y sin dejar de valorar que las demás reformas son importantes para el país y que obviamente tendremos que participar en ellas. ¿Qué les respondieron los funcionarios federales cuando ustedes hicieron este planteamiento? Pues que tienen que salir la reforma político-electoral, no podrían responder algo distinto. Pero me refiero si fueron perceptivos o les hicieron un llamado a sacar primero otras reformas. Para el PAN es reforma político-electoral, lo hemos dejado en claro en todas las reuniones y por supuesto vamos a avanzar en ellas. Y por supuesto no hay discusión en ese tema, pues no es una posición contraria a la de ellos, todos coinciden en que es un tema que debemos de sacar adelante. Y sobre el tema de Telecom, ¿cuándo van a tener una posición como grupo o si habría libertad para que cada quien vote? No, es un tema que se va a discutir, pero también pues queremos saber un poco cuál es la visión de las demás bancadas, por eso ya vale la pena instalar una mesa de trabajo, mientras vamos discutiendo en el grupo parlamentario las distintas posiciones, y sobre todo, mira, el grupo parlamentario está en una posición muy clara, que lo que acordamos en la reforma constitucional se refleje en las reformas secundarias. Esa es nuestra prioridad absoluta. Si la reforma secundaria es igual a la constitucional, pues entonces no tendríamos problema. El problema viene cuando las reformas secundarias no solamente no contemplan lo constitucional, sino que pueden llegar a tener un retroceso de lo que nosotros aprobamos. Entonces es ahí donde tendríamos la dificultad. Realmente son dos tipos de análisis que tenemos que hacer. Un análisis técnico-jurídico que tiene que ver si hay congruencia entre lo aprobado en la Constitución con la reforma secundaria, y un segundo proceso que hay que analizar, que es el tema de los contenidos. Si realmente estamos de acuerdo en que los contenidos puedan ser revisados por el gobierno antes de que salgan al aire y si esto coarta la libertad de expresión, y eso es un tema absolutamente no de técnica jurídica, sino de política pura. Ahí sí hay que revisar si estamos de acuerdo con eso o no. Entonces, estos dos temas los vamos a llevar al grupo parlamentario
la discusión jurídica pues, no nos debe generar ningún conflicto, y la discusión política creo que ahí nos generará saber cuál es la posición de los distintos compañeros en el grupo parlamentario. ¿La mesa plural de Telecom se instalaría hoy mismo? Vamos a ponernos de acuerdo ahorita a la una con los demás coordinadores para ver a qué horas pudiéramos integrar la mesa de trabajo, pero sí debe integrarse a la brevedad pues, para que ya comiencen a trabajar. Senador, buenas tardes. Le quisiera nada más que me precise si ustedes están de acuerdo en que salga una parte de la reforma electoral como parece que se proyecta y dejar los temas que no son de urgentes para una revisión posterior. Y si me regalan comentarios sobre lo que dijo ayer Osorio Chong de que pues no va a haber michoacanazo esta vez en el caso de Michoacán. Mira, en el tema yo pienso que en la reforma político-electoral debemos de avanzar en lo que ya por ley tengamos que sacarlo adelante. Por supuesto es una reforma muy amplia, está la ley de partidos, está la ley que absorbe al COFIPE, está la ley de delitos electorales, está el PES, tenemos más o menos unas 6 instrumentos distintos. Nosotros tenemos que sacar hasta donde avancemos, si se puede antes de Semana Santa, con lo más grande, ¿no? Que es la ley general. Si no alcanzamos a sacar ley de delitos electorales y demás, lo pudiéramos resolver regresando en Pascua, pero creo que sí, y no estamos en contra de avanzar en lo que ya tengamos consenso, en lo que ya tengamos acuerdo. Por eso yo creo que mañana la reunión va a ser muy importante para ver en todo aquello en que tenemos acuerdo y sobre eso ir avanzando en la medida en que cada ley se vaya perfeccionando, en esa medida vamos a ir aprobando. ¿Y lo de Chong? Lo de Chong, sí lo vi en el periódico, pero pues más michoacanazo que traerse al secretario de gobierno, pues yo espero que esté bien y espero que se lo guarden ahí un buen rato, ¿no? Pero que además pues ya diga quién más le ayudaba, porque no creo que él solito haya hecho un acuerdo y sin que se hayan enterado el resto de los funcionarios que dependían de él. Yo creo que sí, sin necesidad de que sea un tema como el que se planteó hace algunos años, sí necesitamos que pues se señale quiénes más estaban teniendo vínculos con los delincuentes allá en Michoacán. Y bueno, yo no creo que el caso del gobernador Reina, que por cierto estuvo aquí en el Senado una presentación de una exposición de Michoacán, ahora sí se nos metieron los templarios hasta la cocina, pues creo que sí necesitamos que diga quiénes más estuvieron involucrados y que la PGR actúe como lo ha estado haciendo hasta este momento, con la absoluta responsabilidad. Y creo que es un buen reconocimiento tanto para el procurador como para el secretario de gobierno. Gracias, senador. De gobernación. Senador, rápidamente, en primera instancia, un poco complementando lo que dices de Michoacán, el presidente dijo ayer que cueste lo que cueste. ¿Qué piensa el coordinador del PAN en el sentido de cueste lo que cueste? ¿Retomar la estrategia de Calderón? ¿Ahondarla? ¿Cuál sería para la visión del coordinador cueste lo que cueste de acuerdo al planteamiento presidencial? Pero lo que me interesa es el asunto de lo de mañana en la política electoral. ¿Realmente pudiera entorpecer, en este caso el PRI o las otras fuerzas políticas, el proceso electoral 2015 si no sale la reforma político-electoral y por tanto obstaculizar como en fichas de dominó el resto de las reformas que aspira el gobierno, como tú dices? Mira, empiezo por la última. Hemos visto muy buena disposición de los demás grupos parlamentarios de sacar la reforma político-electoral, tanto del PRI como del PRD y del gobierno mismo. Entonces yo creo que la posición que se está asumiendo por parte de los grupos parlamentarios es una posición de mucha responsabilidad, de cumplir con los acuerdos, y bueno, lo que hay que hacer es traducir esta responsabilidad que han mostrado en el discurso en los hechos, y yo creo que el día de mañana que nos sentemos a conversar sobre la reforma político-electoral, yo creo que pudiéramos estar concluyendo o llegando a un buen puerto sobre esta reforma secundarias que cambia la imagen y el panorama de lo que va a ser las elecciones en 2015. Lo segundo, a mí el tema cueste lo que cueste, no me gusta el término, porque generalmente lo que cuesta la lucha contra el narcotráfico son vidas, más allá de dinero. Y la verdad, el número de homicidios durante ese sexenio
pues es exactamente, mantiene la misma o más índice de crecimiento que lo que hubo en años anteriores. Entonces sí creo que es un tema que debe de aclararse, porque el cueste lo que cueste puede ser también cuantificado en vidas humanas, y en mexicanos están perdiendo la vida en este proceso de combate a la lucha contra el narcotráfico. Entonces no me gusta el término, espero que se haya referido a dinero y no a otra cosa. Y en cuanto a la estrategia, el gobierno federal no ha modificado la estrategia en lo absoluto de lo que se hizo anteriormente. Vienen haciendo lo mismo, con menos exposición mediática, pero básicamente sigue siendo la misma estrategia, inclusive con los mismos estrategas que estuvieron en el sexenio anterior. Muchísimas gracias. Ya como les digo todo,